Pues muy buenas a todos. Me gustaría compartir una experiencia que viví recientemente. Nos invitaron a una misa por la muerte de un familiar y entonces pues allí estuvimos acompañando, aunque era online. Y pues al principio de la misa, tal vez muchos de ustedes saben, el sacerdote empieza diciendo: hermanos, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Luego hay un intervalo de silencio corto en el que se supone que nos acordamos de los pecados que hemos hecho, y después entonces viene la oración yo confieso. Y pues yo fui transportado al tiempo en el que yo asistía normalmente a misa y llegaba ese momento al principio de la misa y cuando estaba concentrado, no siempre era así, pero cuando estaba concentrado, ese momento era corto para mí para recordar cosas malas que hubiera hecho. Hubiera tenido que confesar mentiras, odios, malos pensamientos que tenía, pero no lo hacía. Luego, pues repetía fielmente la oración, yo confieso ante Dios, etcétera, pero en realidad eso no significaba un cambio para mí, no era ningún arrepentimiento. Los mismos pecados que hacía antes, los hacía después. Si antes mentía, yo salía después de misa mintiendo normalmente. No había ningún cambio en ese momento, no había un verdadero arrepentimiento. Y al escuchar eso en días pasados, me preguntaba yo, ¿qué es el verdadero arrepentimiento según Dios? Ahí la Biblia nos da alguna explicación al respecto. Y entonces sí, recordé una historia que nos ilustra bien lo que Dios quiere y lo que dice Él por toda la Biblia cuando se habla de arrepentimiento. Vamos a leer esto en la Biblia para que comprendamos qué es lo que Dios pide en cuanto al arrepentimiento. El título de esta presentación es ¿Arrepentido? Una pregunta. ¿Arrepentido? Salí arrepentido, en ese momento me arrepentí. ¿Qué significa eso? Y la historia que ilustra esto está en San Lucas capítulo 19, son 10 versículos, del 1 al 10, y vamos a leerlos y a mirar algunos detalles de allí y a aprender de Dios. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, la historia es muy clara, pero vamos a fijarnos en algunos detalles en particular. El primer detalle es que el Señor Jesús iba pasando por Jericó. Y Jericó era una ciudad que había sido destruida a causa de su pecado, y Dios la había destruido de una forma muy especial. No hubo guerra. Lo que hicieron los israelitas, que fueron los instrumentos usados por Dios para ese juicio, fue rodear la ciudad durante 7 días. El séptimo día la rodearon, le dieron una vuelta 7 veces. Y al final de las 7 veces gritaron. La ciudad estaba amurallada y cuando los israelitas gritaron, los muros cayeron. Todo un milagro. Solamente una persona que había creído en Dios, que había creído en el Dios verdadero, que aunque era pecadora, se arrepintió de sus pecados, fue salva. Y además de ella, su familia, que también tuvo la misma fe en el Dios verdadero. Pero la ciudad de Jericó, destruida como quedó, Dios la maldijo y no podía ser reconstruida. Pero alguien más adelante, unos años más adelante, la reconstruyó. Y Dios había dicho, cuando fue destruida, que si alguien la reconstruía, tendría que ser al costo de la vida de 2 de sus hijos. Y eso fue lo que efectivamente pasó. Entonces Jericó, aunque es una ciudad que existe actualmente, se puede visitar actualmente, es una ciudad de maldición, una ciudad cuyo pecado hizo que Dios hiciera descender su juicio sobre esa ciudad, sobre los habitantes de esa ciudad. Y representa muy bien lo que está pasando con este mundo. Este mundo está madurando hacia el juicio. Cada vez se hacen más cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces solo espera a este mundo una cosa, el juicio. Y los únicos que pueden salvarse de ese juicio a causa del mucho pecado que hay, porque abunda el pecado, los únicos que pueden librarse son aquellos que se acogen al Señor Jesús, que creen en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero por el resto, el mundo entero está esperando el momento en el que Dios tendrá que juzgarlo. Y nosotros sabemos qué son las cosas que este mundo está haciendo mal. Si todos criticamos, pues todas esas críticas muestran que hay muchas cosas que no están mal. Si hay mentiras, si hay corrupción, si hay pecado, si hay muchas cosas que suceden contra la voluntad de Dios y la sociedad está muy mal, eso delante de nuestros ojos está mal, pues delante de Dios está mucho más mal. Él ve mucho más profundamente lo que está pasando. Jericó, una ciudad de maldición que fue reconstruida en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, la maravilla de la misericordia de Dios es que años más adelante, siglos más adelante, el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, vino para visitar esa ciudad, para entrar en esa ciudad, aunque había sido reconstruida en contra de su voluntad. Pero la misericordia de Dios es paciente, le importan las personas de esa ciudad y entonces entra en esa ciudad.
el Señor Jesús iba pasando por Jericó. Y sucedió, dice aquí el relato, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Los publicanos son las personas que cobran impuestos. Y yo conocí a uno en Hacienda, en Bogotá, que era efectivamente muy rico, porque son personas que muchas veces tienen la posibilidad de cobrar sobornos y su sueldo se puede multiplicar. Pues Zaqueo era uno de ellos. Pero el mucho dinero que tenía no llenaba todos los vacíos de su corazón. Había algo importante, algo grande, algo fuerte que le faltaba. Y por eso él buscaba ver al Señor Jesús. Quizás él tenía lo que él necesitaba y que la riqueza no le podía dar. Entonces, él, como era pequeño de estatura, como somos todos nosotros en relación con la grandeza de Dios, nosotros somos pequeños y no podemos verlo nosotros mismos fácilmente. Y a veces la multitud no nos deja ver a Dios. La multitud dice tantas cosas, grita tantas cosas. Esta sociedad se mueve tanto y cada día hay nuevas ideas. Es difícil ver a Jesús en medio de esta sociedad. Pues él tenía esa dificultad. Pero como quería ver a Jesús, como él tenía un vacío en su corazón, corrió como pudo con sus vestimentas lujosas y se subió a un árbol. Calculó bien el camino por el que el Señor iba a pasar, se subió a un árbol que había más adelante y se puso en primera línea para poderlo ver. El Señor Jesús conocía todos esos movimientos de Zaqueo. ¿Y cuál no sería la sorpresa de Zaqueo cuando efectivamente el Señor Jesús, en su avance con la multitud, llega debajo de ese árbol y voltea a mirar hacia arriba y lo ve y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La primera gran sorpresa es que el Señor le diga: Zaqueo. Que el Señor, a quien Zaqueo no había visto hasta ahora, le diga por su nombre, sin ninguna duda, sin titubear al decirlo: Zaqueo. Y no solo eso, sino que le dice: hoy es necesario que yo vaya a tu casa y pase la noche allí. Pues pongámonos en los zapatos de este hombre. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si el Señor mismo, Dios hecho carne, viene a esta tierra, pasa por la ciudad donde vivo? Yo voy a verlo porque toda la gente habla de eso. Voy a verlo y él me dice: Carlos, hoy voy a ir a quedarme en tu casa. Hoy voy a ir a pasar la noche en tu casa. Pues eso sería la sorpresa del siglo, la sorpresa de mi vida. Zaqueo no solamente tuvo lo que quiso, ver al Señor, sino que pudo ver que el Señor estaba interesado en él, interesado en su vida, interesado en su casa. Y entonces él descendió a prisa, dice la Escritura, y le recibió gozoso. Y bueno, la gente murmuraba que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente siempre critica. Pero el Señor entra a esa casa. No lo vemos, no nos dice la Biblia que haya dicho ninguna palabra, pero claro,
al ver a Dios mismo en mi casa, ¿qué pasa conmigo? Yo empiezo a ver lo que hay mal en mí, empiezo a ver mi pecado. Y entonces Zaqueo no queda sentado, sino que se pone en pie y le dice al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo primero que le dice es Señor, que muestra que quiere entregarle la vida al Señor Jesús, que lo quiere hacer dueño de su ser. Él es dueño de todo, pero ahora Zaqueo quiere declarar que su vida, que su ser, se lo quiere entregar a él, al Señor Jesús, y le llama Señor, dueño de mi vida, el amo de mi ser, Señor. Y después de eso, él recuerda que a muchas personas sobornó, que a muchas personas con trampa les cobró más, aprovechando el puesto que tenía. Y entonces dice: Señor, a los que yo les he defraudado, a los que yo he engañado, le voy a devolver 4 veces lo que les quité. Y luego de todo lo que tengo, voy a dividir en 2 lo que tengo, y la mitad se la voy a dar a los pobres. El pecado de Zaqueo era la codicia. El pecado de Zaqueo era el amor al dinero, el amor a la plata. Él quería enriquecerse. Y ahora, cuando el Señor viene a su casa, él se arrepiente y cambia por completo. En vez de querer seguir recibiendo sobornos, engañando personas para poder cobrar un poco más, y en vez de querer acumular y acumular y acumular, lo que hace es dar. Esto es un verdadero arrepentimiento. El cambio de actitud. La presencia del Señor le hizo cambiar por completo. Les contaba yo que en mi caso, uno de los pecados que me dominaba era la mentira. Si yo hubiera sido Zaqueo y lo que me dominaba era la mentira, equivaldría a decir: Señor, de aquí en adelante a los que he mentido, les voy a decir que les mentí. Y de aquí en adelante no voy a mentir más. Estaré en tu presencia o consciente de tu presencia siempre, en todo momento, aun cuando esté solo, y no mentiré más. Eso es un verdadero arrepentimiento. Entonces, 2 elementos encontramos aquí. Primero, el deseo de Zaqueo de hacer del Señor Jesús el Señor de su vida, el dueño de su vida. Ya no mandaba él sobre su vida, sino que le entregó su vida al Señor Jesús. Y en segundo lugar, tuvo un verdadero arrepentimiento. Si tú lees la Escritura, tú te darás cuenta que en todas partes el arrepentimiento significa eso, un cambio. Y algo de eso refleja nuestra conciencia, porque todos nosotros nos sentimos muy mal cuando una persona nos dice: perdona y me arrepiento de lo que he hecho, pero luego cuando me voltea la cara y se va, sigue con lo mismo. Nosotros no soportamos ese tipo de arrepentimiento. Nosotros pensamos que eso es falso. Pues lo mismo es con Dios.
El decirle a Dios me arrepiento porque soy mentiroso y salir y seguir diciendo mentiras, eso no es nada a los ojos de Dios. El entrar como yo hacía a misa y después entrar con odio en mi corazón por una persona y al salir de la misa seguir odiando a esa persona y buscar la manera de hacerle mal, eso no es nada. Por más que yo haya rezado el yo confieso, eso no es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud. Y es un cambio de actitud por estar en la presencia de Dios y por estar en la presencia del Señor Jesucristo. Cuando Zaqueo le dice eso al Señor, el Señor sabe que es una decisión de corazón y que Zaqueo de ahí en adelante no va a volver a hacer lo mismo de siempre, sino que en sus negocios va a ser correcto. Lo que tiene que cobrar de impuestos es esto y ni un centavo más. Eso va a cobrar, aunque no lo estén viendo y aunque él tenga toda la capacidad de engañar, de recibir más y poner en los papeles menos. Pero él no va a hacer eso de ahora en adelante. Él se arrepintió y también yo creo su intención al salir de este encuentro con el Señor fue buscar dividir su fortuna en dos e ir a llevársela a los pobres. El verdadero arrepentimiento no es solo bonitas palabras, es acción. Yo creo que eso fue lo que el Señor vio en el corazón de Zaqueo. Y yo creo eso por las palabras que el Señor respondió después de lo que dijo Zaqueo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham es una manera como la Biblia muestra que una persona tiene fe en el Señor Jesús. Nosotros no lo estamos viendo a él, no lo vemos, ni vimos cuando fue crucificado allá en el monte Calvario hace 2000 años. Sin embargo, por el testimonio de la Escritura y por saber que la Escritura, la Santa Biblia, no miente, sabemos que Él allá en la cruz cargó todos nuestros pecados y que Dios lo desamparó a Él. Dios lo castigó a Él por lo que nosotros habíamos hecho. Él, el Señor Jesús, soportó el castigo que mis pecados, mis mentiras, mis codicias, mis odios merecía. Y el poner mi fe en el Señor Jesucristo me basta para tener la salvación, dice la Biblia. Y es lo que el Señor declara aquí. Al tener fe en Él, en su sacrificio en la cruz del Calvario, la salvación viene a mí. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hubo verdadero arrepentimiento, hubo fe en el Señor Jesús y en su sacrificio en el monte Calvario, y hubo también entrega de la vida al Señor Jesús. Y con esto Zaqueo encontró la salvación de su alma. La salvación vino a su vida. Y la salvación significa tener vida eterna, ser limpio de todos los pecados y tener la salvación, el tiquete al cielo, para cuando partamos de este mundo podamos ir a la presencia de Dios directamente. No porque no hayamos pecado nunca, hemos pecado y mucho, sino porque creyendo en el Señor Jesús, en su sangre derramada en la cruz del Calvario, todos mis pecados son perdonados. Pero como ya nos ilustra esta historia, esto tiene que estar acompañado
de un verdadero arrepentimiento y de un verdadero cambio de vida. Pues esta es el mensaje que quería transmitir, lo que la Biblia dice en cuanto al verdadero arrepentimiento, un cambio. Mientras no haya esto, no cuenta como arrepentimiento delante de Dios. Pues estamos pidiéndole a Dios en oración que si usted ve este video, pueda arrepentirse verdaderamente y pueda recibir, como yo y como tantos otros, la salvación de su alma por la eternidad y pueda entregarle al Señor Jesús el señorío, el reinado de su vida. Que así sea.